Las luchas de obreros, campesinos y demás masas explotadas, además de evidenciar las ansias de revolución, demandaban de un partido que con correcta ideología direccione objetivamente sus esfuerzos vitales por la revolución. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Para entender el nacimiento del Partido Comunista del Ecuador, es preciso analizar las bases materiales del movimiento obrero en el país que le han de dar forma. En 1895, Ecuador empieza a vivir la revolución liberal comandada por el general Eloy Alfaro. Alfaro fue en contra de la orden de los conservaduristas, iniciando una serie de reformas que tenían como objetivo las mejoras de las condiciones materiales del país que modificaron irreversiblemente las condiciones del Estado. La secularización de la educación, la confiscación de bienes del clero para la asistencia pública, la construcción del ferrocarril y la institucionalización del Estado laico. Incluso cobraba impuestos, participaba en política, legalmente además, porque una de las condiciones para ser ciudadano era ser católico. La iglesia determinaba cómo usted nacía. No había registro civil antes de Alfaro. Bajo este reformismo, los trabajadores tuvieron vías más libres para organizarse. Aunque Alfaro consolidó movimientos de corte liberal y no buscaba una conciencia socialista, facilitó la aparición de corrientes anarquistas y socialistas en el país. Así es como el punto de partida real de la organización obrera fue la fundación de la Sociedad Hijos del Trabajo el 9 de febrero de 1896, en Guayaquil. Este, como principal puerto agroexportador, hizo evidentes las contradicciones de clase más agudas. Poco se habla de lo que significaba trabajar por aquella época. Los obreros cumplían jornadas de hasta 16 horas diarias y sin descanso. Hombres, mujeres y niños trabajaban bajo las mismas reglas. El derecho a vacaciones era impensable. Entre 1896 y 1918 se crearon alrededor de 32 organizaciones sindicales. La primera huelga importante ocurrió en 1896, cuando el gremio de carpinteros declaró una huelga exigiendo la jornada de 8 horas. Lo secundarían luego la Sociedad Unión de los Panaderos. En 1898, las primeras huelgas fueron duramente reprimidas. No triunfaron, lo que hizo evidentemente la incapacidad del reformismo liberal para canalizar las demandas de los trabajadores, e hizo que la clase trabajadora empiece a autodeterminarse. Empezaron a oírse unos gritos anunciando que los presos se escapaban. Alfaro y sus generales fueron asesinados a garrotazos y luego fueron lanzados al piso inferior. Con cuerdas ataron los cadáveres para poder arrastrarlos. Por las calles empedradas, las víctimas iban dando tumbos y destrozándose en el macabro recorrido. En el ejido, 6 hogueras esperaban por los despojos. En sus brasas se extinguió el período alfarista, pero no la afrenta de un crimen injustificable. El gran punto de inflexión se sitúa en 1922, cuando el Ecuador atravesaba una profunda recesión económica por el declive, pues la producción y exportación del cacao eran centrales en la economía del país, y en 1917 habían empezado su declive. Además, una creciente competencia internacional y quizá la de mayor relevancia, el impacto de la Primera Guerra Mundial. Europa era un barril de pólvora y estalló con el asesinato de Francisco Fernando, archiduque del Imperio Austrohúngaro, lo que dio inicio a la guerra. Las crisis produjeron una profunda recesión económica. El sur ecuatoriano se devaluó, pasando de 2.25 a 4.20 al cambio de dólar. El costo de la vida se volvió más insostenible. Como resultado de la crisis, el 15 de octubre de 1922, los trabajadores del ferrocarril iniciaron una protesta. Esta fue el inicio de la Federación de Trabajadores de Regional Ecuatoriana, sus siglas FTRE, un movimiento que rápidamente enredó a otros sectores de trabajadores, artesanos, portuarios, panaderos y todo sector de trabajadores que demandaba condiciones dignas para realizar su trabajo. La primera semana de noviembre se consolida la primera huelga nacional en proporciones nunca vistas. Los trabajadores declararon una huelga progresiva, suspendiendo día a día sus actividades.
Primero el transporte, luego la luz, después el agua, dejando a la ciudad sin víveres, sin periódicos y a oscuras. Para el 13 de noviembre, la huelga ya era total, mercados quedaron desabastecidos y el control del centro de la ciudad de Guayaquil fue tomado por las organizaciones de obreros en huelga. Para el 15 de noviembre de 1922, los trabajadores salieron a protestar de manera pacífica. Entre las filas se encontraban hombres, mujeres y niños. Pasaron por el centro de Guayaquil para exigir liberar a los detenidos y seguir dando a conocer sus exigencias. La respuesta del gobierno fue la represión más sangrienta de la historia del Ecuador. Aunque los medios hegemónicos, los políticos y el clero intentaron ocultarlo, para los trabajadores este desafortunado bautismo de sangre fue el suceso que hizo despertar a los trabajadores para actuar con independencia de clase y sentido nacional. Para ello, era necesaria la organización a nivel nacional e iniciar la injerencia política, y esto fue lo que sentó las bases materiales para actuar con independencia de clase. Luego de la masacre de 1922, se evidenciaron los límites de la organización gremial anarquista frente a un Estado represor. Comenzó un periodo de transición ideológica donde el marxismo-leninismo ganó terreno, enormemente influenciado por la Revolución Rusa de 1917. Con la revolución se hizo evidente que los trabajadores del mundo podían dirigir su propio destino. Ricardo Paredes, encargado de negocios del gobierno mexicano y miembro del Partido Comunista de México, empezó a publicar propaganda de ideas socialistas en el periódico La Antorcha, mientras que en 1925, Rafael Ramos Pedroesa, encargado de negocios del gobierno mexicano y miembro del Partido Comunista de México, organizaba en Quito el grupo de acción Lenin. El 24 de mayo de 1925 se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano, PSE. Un año más tarde, en 1926, Ricardo Paredes viajó a Moscú para participar en el sexto Congreso de la Tercera Internacional Comunista. Allí se reconoció la formación de la sección ecuatoriana, la cual dejó atrás su antiguo nombre para transformarse definitivamente en el Partido Comunista del Ecuador, PCE. El PCE heredó la tradición de lucha obrera e incorporó la lucha por la tierra, organizando los primeros sindicatos indígenas en Cayambe. El comunismo ecuatoriano comenzaba a tender puentes entre la clase obrera costeña y el campesinado indígena serrano, anticipando una alianza que marcaría la política de izquierdas en las décadas siguientes. It has been the custom for centuries to transport freight in this way, and the Indians, both men and women. Bueno, como ustedes sabrán y la historia lo sabrá, la Internacional se disolvió, producto de algunos errores internos que tuvieron ahí. A nivel internacional surgen dos posturas internacionales, la del Partido Comunista de la Unión Soviética, encabezada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECU, y la otra por el Partido Comunista de China, el PSC. Estas discusiones se centraban en, bueno, hay una realidad que hay una realidad. Se dan estas discusiones, les resumo, y los movimientos comunistas, los partidos comunistas comienzan a discutir, y esa discusión genera internacional también en sus países, y Ecuador no estuvo ajeno a eso. Esta disputa ideológica global partió el comunismo ecuatoriano en dos. Por un lado, la Dirección Nacional Oficialista Prosoviética, asentada en Guayaquil. Por otro lado, la Dirección de Pichincha, de tendencias maoístas, que terminó separándose para formar el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. La diferencia de ellos es las siglas, ¿no? Bandera roja, PSMLE, y la hoz y el martillo de ellos es de color amarillo. La nuestra, en cambio, es bandera roja, las siglas PCE y la hoz y el martillo es de color negro, en cambio. Ya. Son las grandes diferencias entre nuestras dos posiciones, pero programáticamente ellos eran maoístas y nosotros acusados de prosoviéticos, ¿no? Que en la universidad, por ejemplo, cuando yo estudiaba, hemos estado siempre en polos paralelos con ellos, desde siempre.
Rara vez hemos ido siempre en una misma corriente, rara vez, así, muy rara vez. Tras décadas de división y complejos tableros políticos, el comunismo ecuatoriano actual evalúa sus desaciertos históricos con miras a reconstruir su estructura frente a las nuevas dinámicas del capitalismo. Yo tenía unas preguntas sobre que dijo que el partido tenía desaciertos y aciertos, o tuvo desaciertos en cierto punto. ¿Qué ha cambiado de ideología o de las propuestas del partido desde la fundación o desde los desaciertos hasta la actualidad? Yo creo que nosotros, en algunas conversaciones que hemos tenido militantes, con algunos militantes que estamos ahí, surgió la idea de retomar el programa histórico del partido como la columna vertebral de nuestro programa, ¿ya? Que era el marxismo-leninismo como tal. Bueno, y una pregunta para finalizar sería que, ¿cuáles serían estas lecciones que podemos extraer, pueden extraer los ecuatorianos sobre el Partido Comunista del Ecuador? Primero, el legado histórico, lo que representan, porque dicen, bueno, ¿y el comunismo qué le ha dado al Ecuador? Ha hecho mucho más en la historia que cualquiera, ¿no? Y otra cosa también es que el partido, ¿qué mostramos al partido? ¿Qué otro mundo es posible? ¿No? ¿Qué otra sociedad es posible? El nacimiento del Partido Comunista del Ecuador no fue una consecuencia exclusiva ni un calco artificial de la Revolución Rusa de 1917. Su origen real responde al desarrollo material de las luchas de nuestro propio suelo. El resultado de un largo proceso de organización obrera desde finales del siglo XIX, alimentado por las contradicciones del desarrollo capitalista en el país, las luchas sindicales, la crisis económica y la masacre de 1922. La Revolución Rusa desempeñó un papel decisivo porque proporcionó un referente ideológico y político que demostró la posibilidad de que la clase trabajadora pudiera organizarse. Actuó como el elemento que dio dirección y cohesión política a un movimiento cuyas bases materiales ya se habían desarrollado en el Ecuador.